alabarte con mi corazón, Señor. Señor, que mientras viva pueda alabarte, que pueda levantar mis manos, Señor, que pueda invocar tu rostro y tu presencia, Señor. Esto es lo que anhela mi corazón, Señor. Señor, empújame a esto. No me niegues la dicha de poder alabarte y adorarte, Señor. Concédeme el privilegio de vivir para ti y vivir en ti, Señor. Señor, quita toda seducción, Señor, del mundo, toda tentación, Señor amado. Haznos fuertes y levántanos para ti, Señor. Alabado tu nombre. Que vivamos para glorificar tu rostro, que cada casa, que cada familia aquí representada sea una casa de oración, sea una casa de alabanza, sea un lugar donde tú te glorificas, Señor, sea un lugar donde tú te exaltas, Señor. Alabado tu nombre, Señor. Padre mío, por favor, ayúdanos. Alienta el corazón de las personas que están desalentadas. Ayúdanos, Señor. Por favor, una vez más te pido, danos hambre, deseo, pasión por ti, Señor. Trae ese avivamiento, Señor, a las familias, de tal manera, Señor amado, que aún en nuestras camas cantemos a ti. Aún en nuestras camas alabemos tu nombre, que los árboles del campo te aplaudan, Señor, y que todos glorifiquemos tu nombre, Señor. Señor, por favor, ayúdanos. Quita todo distracción, Señor. Quita, Señor, todo amor al mundo, toda seducción, Señor. Ayúdanos a tener esa necesidad de ti todos los días. Dice querer como el hacer, Señor. Por favor, Señor. Mira, tu palabra dice que volviste a los discípulos y entonces mientras tú estabas orando, regresaste a ellos y los encontraste durmiendo, Señor. Y tú les dijiste, no habéis podido orar ni siquiera una hora. El Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una disciplina, a permanecer en tu presencia, pero no como un tema religioso, Señor. Ayúdanos a disfrutar, Señor. Porque cuando lo hacemos, Señor amado, nosotros vemos cómo tu gloria se manifiesta en nosotros, Señor amado. Por eso, Señor, transfórmanos, transfórmanos en adoradores, Señor. Señor, que nosotros podamos presentarnos a ti, Señor, cada día como personas gratas, agradecidas. Nosotros te alabamos, te servimos, porque estamos agradecidos, pues nos sacaste del lugar de donde estábamos a un mejor lugar. Nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz, Señor. Yo te pido que bautices con un espíritu de contentamiento, con un espíritu de agradecimiento, con un espíritu de alabanza a todos los que estamos aquí, Señor. Permítenos engrandecer tu nombre, Señor, glorificarte. Permítenos cantar a ti, Señor, alabado tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Mi alma está agradecida contigo, porque tú eres mi ayuda, mi fuerza, mi fortaleza. Yo medito cada día, Señor, y digo, ¿quién? No son mis fuerzas los que yo tengo para alabarte o servirte, Señor. Es tu poder actuando en mí. Eres tú, Señor amado. Por eso ayúdame a aferrarme a ti, Señor. Que nada ni nadie me aparte de ti, Señor. Oro porque tu mano sostenga mis hermanos.
para que el Señor los sostenga y sostenga sus vidas y sostenga sus familias y ustedes puedan permanecer y permanecer en el Señor. Ayúdanos, Señor. Sostén cada familia aquí representada. Sostén nuestras comunidades, Señor. Sostén la iglesia, Señor. Así como tú nos sostienes cada día, Señor. Gracias. Gracias porque mi confianza está puesta en ti esta mañana, Señor. Y yo bendigo a cada hombre, cada mujer, a cada familia que está aquí en esta hora, Señor. Ahora, por favor, permítenos deleitarnos con tu palabra, Señor. Permítenos disfrutar y verte a ti en cada línea de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Ay, gloria a Dios. Bueno, bendiciones una vez más esta mañana. Yo me gozo cada día y anhelo cada mañana. De verdad que sí, es una bendición. Y bueno, estamos en Romanos capítulo 5 y estamos observando al apóstol Pablo hablando de una manera preciosa acerca de la justificación. Y ayer dejamos eh, que estamos pensando cómo es que vamos a presentar, alabado el nombre del Señor, en el tema entre la obra de Cristo y la obra del enemigo. Y yo quiero que nos ubiquemos, por favor, ahí en el versículo 15 del capítulo 5 del libro de Romanos, y vamos a leer unos 5 o 6 versículos esta mañana, por favor. Dice la escritura. Bueno, quiero decirles que la tomé en la nueva traducción viviente para que usted pueda como comprender un poquito mejor los términos de este pasaje. Si lo encuentra diferente a la Reina Valera, no se vaya a preocupar, estamos hablando lo mismo, ¿ok? Dice la escritura de la siguiente manera: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos llevó a ser hechos justos a los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Gloria a Dios. Por causa de la transgresión de Adán, muchos, por no decir todos, murieron por causa de la desobediencia. Eh, pero por causa de la obediencia en Cristo, la gracia y la salvación de Dios viene también para todos. Entonces, la palabra muchos, literalmente los muchos, significa todos. Entonces, note el todos o el mucho más, porque la gracia de Cristo no solo trae vida física, sino también trae vida espiritual y también trae vida abundante a todos los que en Él hemos creído y le hemos recibido como nuestro Señor. Una de las cosas que Cristo Jesús hizo fue que conquistó la muerte y un día va a resucitar los cuerpos de todas las personas que murieron en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? Si solo hiciera esto, solamente invertiría los efectos del pecado de Adán. ¿Cuál fue los efectos del pecado de Adán? La muerte. Pero Cristo hizo mucho más. No solamente que revirtió los efectos del pecado, que es la muerte, sino que dice, y da vida eterna, y da vida abundante. Alabado el nombre del Señor. Así que si contrastamos el pecado de Adán y la obediencia a Cristo, el pecado de Adán trajo muerte para todos, pero la obediencia a Cristo quitó el poder de la muerte y ahora nos trajo vida y vida en abundancia. Alabado el nombre del Señor. Mire por favor el versículo 6. El efecto del pecado de Adán. Y resultó, perdón, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que seamos culpables de muchos pecados. El pecado de Adán trajo juicio y condenación, pero la obra de Cristo en la cruz trae justificación. Alabado el nombre del Señor. Cuando Adán pecó, fue declarado injusto y fue condenado. Cuando un pecador confía en Cristo Jesús, es justificado y declarado justo en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso. Usted que confió en Cristo Jesús, ahora para Dios usted es justificado. Y delante de Dios usted es justo en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo lo mira el Señor? Como si nunca tú y yo hubiésemos pecado. Alabado el nombre de Dios para siempre. Hay dos reinos aquí también. Y esos dos reinos contrastan. Mire por favor el versículo 17. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Entonces, ¿es el reino de qué? De la muerte. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben viven en victoria sobre el pecado y ahora entran al reino de la luz. Vencen el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Cristo Jesús. Entonces ahora estamos hablando de dos reinos. El reino de la muerte, el reino de las tinieblas y el reino de la vida y el reino de la luz. Por la desobediencia de Adán, lo que reinaba era la muerte. La muerte reinó.
Cuando tú lees el libro de las genealogías de Adán, allí en Génesis, y lo lees, tú vas a notar la repetición de una sola frase. Y murió, y murió. Dice, y dio a luz, tan, 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 y murió, y murió. El versículo 14 declara que aquellos que murieron desde Adán, alabado el nombre del Señor, ellos murieron por la ley de la muerte, alabado el nombre de Dios. Pero, ¿sabe? Ellos no murieron porque quebrantaron una ley de Dios, porque las leyes todavía o la ley de Dios todavía no había sido dada, sino por una sola cosa que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ya que el pecado reinaba en la vida de los hombres. Y si reina el pecado en la vida de los hombres, reina también la muerte. Pero por medio de Jesucristo, nosotros estamos y entramos a un nuevo reino, porque el reino de Dios, dice la Escritura, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Alabado el nombre de Dios. Estamos en un nuevo reino. Ahora, somos justificados por medio de la fe. Somos declarados justos. Es confuso. Tenemos paz para con Dios y nos regocijamos en la esperanza de la gloria venidera. Alabado el nombre del Señor. Note que nosotros, los que reinamos, mucho más reinaremos en vida juntamente con Cristo Jesús. Entonces no es solamente un reino allá, es un reino aquí. Y un rey que tiene autoridad. Usted y yo somos justificados, somos declarados justos. El Señor nos ha pasado a su reino y como somos parte de su reino, tenemos autoridad aún sobre el pecado y sobre la muerte. En Adán, nosotros perdimos todo, pero en Cristo Jesús reinamos juntamente con Él. Y reinamos mucho más. Nuestro reino espiritual es mucho más grande que el reino terrenal que tenía Adán, porque compartimos la abundancia de la gracia y el don de justicia que viene con el Señor. Todo ha sido contrastado. Mire por favor lo que dice el verso 18 y el verso 19. Dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos son declarados justos. Adán no tuvo que cometer muchos pecados. Dice que con un solo acto, Dios probó a Adán y Adán falló. Uno solo. Ese fracaso de Adán se llama transgresión. Y esa transgresión le vamos a llamar desobediencia. La palabra transgresión significa traspasar o cruzar la línea. Transgresión quiere decir traspasar o cruzar la línea. Dios le señaló a Adán los límites y Adán en rebelión traspasó los límites, traspasó la línea. ¿Qué le dice Dios a Adán?
de todo árbol del huerto puedes comer. No le está diciendo que no puede comer, dice de todo puedes comer. Más, es que son detalles pequeñitos. Es el primer lugar para él en todas las áreas de tu vida. No, no creas que si tú atraviesas la línea no es pecado, es transgresión. No le vamos a llamar debilidad, ni error, ni... No, 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 eso se llama transgresión. No fue que Adán tuvo una debilidad, no, cometió una transgresión. Y entonces dice, mas el del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Por una sola transgresión, por un solo pecado, todos nosotros llevamos esa consecuencia. Con la transgresión de uno, pero con la justicia ahora de uno solo. La obra del Señor abarcó a todos los hombres. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Por qué no pensamos un momento? Si una transgresión de Adán afectó a toda la humanidad, y no estamos hablando de un pecado moral, ni estamos hablando de un pecado contra la comunidad, qué sé yo, estamos hablando de atravesar los límites que el Señor te dio. Y recuerda esto, todos los límites que el Señor pone no son para detenerte, sino para protegerte. Cada límite que el Señor pone te está protegiendo, no te está encarcelando, te está protegiendo. Bueno, por la obediencia de uno, fuimos bendecidos todos, pero por la desobediencia de uno, también todos en algún momento entramos en esa maldición. Pero ¿qué tal si vamos al libro de Filipenses, el capítulo 2, y vamos a mirar desde el verso 5 para que miremos esto que estamos hablando? El apóstol Pablo le escribe a su discípulo, ¿verdad? Y a sus preciosos hermanos y les dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo? Se hizo obediente. No traspasó límites. Se mantuvo en la línea correcta de protección. Entonces, por eso, me gusta ese por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado el nombre del Señor. Por tanto, dice el verso 12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, esto se llama carácter, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Sabe? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no solamente hizo posible la justificación,
sino también la justificación de vida. Justificación no es simplemente un término legal que describe nuestra posición correcta delante de Dios. Pues ahora, al ser justificados delante de Dios, es como si nosotros nunca hubiésemos pecado, sino que también Él nos ha justificado de vida. ¿Qué quiere decir eso? En ese versículo 18 hace un paralelo y dice que somos constituidos justos delante del Señor. En otras palabras, nuestra justificación es resultado de una unión vital con Cristo. Y esta unión debe resultar en una nueva clase de vida, una vida de obediencia, una vida que mantenga los límites de Dios. Y repito, los límites de Dios son para protección de su vida. El Señor levanta alrededor suyo muros de protección. Cuando el Señor te dice y te habla acerca de cómo comportarte en tu sexualidad, lo que está haciendo es poniendo un muro de protección. Cuando el Señor te dice que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean largos los días de tu vida, te está poniendo un muro de protección. Cuando el Señor te dice, honra al Señor con tus bienes, honra al Señor con tus dones y talentos, te está poniendo un muro de protección. Todo esto son actos que tienen que ser obediencia por amor y no obediencia por temor, porque el reino de Dios se basa en las decisiones y decisiones de amor. Bendito el nombre del Señor. Nuestra unión con Adán nos hizo pecadores, pero yo no tengo nada que ver. ¿Yo qué culpa tengo que Adán haya sido mi primer papá? Nada. Pero esa unión con él nos trajo pecado. Pero en esta segunda unión, yo sí decido mi unión con Cristo. Usted decide unirse a Cristo. Usted decide someterse a Cristo. Usted decide someter su vida al Señor. Y allí Él nos capacita para reinar y reinar en vida. Maravilloso lo que el Señor está hablando en nuestra vida. Por eso, si usted logra comprender lo que significa la justificación y el Espíritu Santo hoy se lo revela y usted lo disfruta, usted va a poder desarrollar una vida cristiana de verdad, verdaderamente victoriosa. Dice el capítulo 5 en el verso 20 y el verso 21. Vamos a leer otro poquito, dice. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Y quiero decirles algo. La gracia no fue algo que el Señor adicionó al plan de Él. No, la gracia está desde Génesis y está hasta Apocalipsis. La gracia no apareció por culpa del pecado del hombre. No, la gracia está desde el comienzo. Dios trató con gracia a Adán y a Eva. Y lo mismo hizo con todos los patriarcas y con la nación de Israel. Les dio la ley por medio de Moisés. No para sustituir su gracia, sino para revelarle al hombre que necesitaba su gracia. Porque la ley lo único que les mostró era que eran demasiado pecadores y que pecaban demasiado. Así que la ley fue temporal, pero la gracia es eterna.
usted y yo hoy estamos disfrutando de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios de ninguna manera nos da a nosotros un derecho a pecar, una licencia para pecar. No, la gracia de Dios es para pasarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Alabado el nombre del Señor. La ley que hizo, mostrar a la gente que era pecadora, mostrarles su necesidad. La gracia entonces abundó más y más. Y la gracia es más adecuada para tratar con el pecado del hombre que la ley. Pero la gracia requiere una decisión tuya. La gracia requiere que te pares y te detengas y que permitas que Él sea el que tome control de tu corazón, de tu vida. Es lo que el Señor te dice. Mira, yo he hecho todo para ti, pero entrégame tu vida. Déjame guiarte. No es lo que tú haces, es lo que yo hago. No es lo que tú dices, es lo que yo digo. No es tu obra, es mi obra en ti. Y parece que la gracia fuera más fácil, pero ¿sabe por qué es más difícil? Porque el hombre está acostumbrado a tener el control y no lo quiere soltar. Pero usted y yo, esta mañana vamos a orar y le vamos a pedir ayuda al Señor, porque no que lo hemos logrado, pero vamos camino a lograrlo en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por la gracia con que tú nos has salvado y que por tu gracia estamos aquí de pie, Señor. Ayúdenos. Necesitamos, Señor, entregarte a ti el reino, el señorío. Hoy, Señor, yo oro por cada hombre y mujer que representa aquí una familia, una iglesia, Señor. Levántanos, fortalécenos, Señor. Y que el disfrutar en esta mañana de esta justificación, de esta gracia, de la obra tuya, nos haga cada día más fuertes, pero también cada día más humildes delante de ti, con más necesidad, para la gloria de tu nombre. El Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Bendiciones.